Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. No, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él mismo dice, yo otra vez. Cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios. El mismo pecado de los protestantes que encarnecidamente persiguen a la iglesia de Dios. Para destruirla. Para destruirla. Es la gran prostituta. Hay que acabar con ella. Es la gran Babilonia. La ramera. El pecado. Por eso Jesús dice, el que no está en contra, a ese sí hay que dejarlo tranquilo. Pero el que está en contra, Pablo estaba en contra. Ah, hermanos queridos, entonces los hermanos separados vienen y dicen, no, es que Dios no tiene ninguna iglesia. Si Dios no tiene ninguna iglesia, ¿cómo es que Pablo perseguía a la iglesia de Dios vivo? Saque conclusiones. ¿Cómo la va a perseguir si Dios no tiene iglesia? Pero Pablo cometió un pecado, perseguía a esa iglesia. Ahora, si Pablo, siendo un hombre creyente en Dios, conociendo la Sagrada Escritura, Dios quiso que se convirtiera de esa iglesia a esta, quiere decir que no es lo mismo estar en cualquier iglesia. Porque Pablo podía quedarse tranquilo en la iglesia donde estaba. Estoy ya creyendo en Dios y tranquilo. Pero hay una iglesia. Y miren que Pablo no solamente aquí dice, Pablo dice que él cometió un grave pecado y se arrepiente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Pablo se arrepiente de ese gran pecado que cometió cuando él perseguía a la iglesia del Dios vivo. Una iglesia. Vuelve a decir San Pablo que Dios sí tiene una iglesia. Y ustedes van a escuchar a los hermanos separados decir que Dios no tiene ninguna iglesia. Pues si Dios no tiene ninguna iglesia, ¿qué hace usted en la iglesia protestante? Sálgase de ahí. Si es verdad que Dios no tiene ninguna iglesia, entonces usted es un mentiroso cuando me pide a mí que me vaya para su iglesia. Porque Dios no tiene ninguna iglesia. Usted está perdiendo el tiempo ahí. ¿Qué hace? Deje a la gente tranquila. A ver, escuche. Y en último término, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Pues yo soy el último de los apóstoles. El último de los apóstoles. No quiere decir que después no vengan más. El último de los apóstoles significa que por haber perseguido a la iglesia, él está en el último lugar. Dale. Indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Ah, vuelve a decir que él no persiguió a las iglesias, a los testigos de Jehová, a los pentecostales, a los evangélicos. No, persiguió a una sola iglesia, a la de Dios. Porque las otras sabemos de quién son. De los hombres, pero no de Dios. No son la iglesia de Cristo. Fácil. ¿Cómo sabemos que no es la iglesia de Cristo? Primero usemos el potecito este que Dios nos ha dado. ¿Hace cuántos años vino Cristo al mundo? Hace 2000 años. Si Jesucristo vino hace 2000 años, ¿cuántos años debe tener su iglesia? 2000 años. Ahora, y si hay una iglesia, por ejemplo, los Pentecostales Unidos fueron fundados en el año 1904 por Carlos Parán. Si fue fundada en el año 1900, ¿tienen nomás cuántos años? 1900 a... Bueno, 120 años. ¿Cómo va a decir que es la iglesia de Cristo? Ah, no, porque es que en Hechos de los Apóstoles 2 habla de Pentecostés y nosotros nos llamamos pentecostales. A mí qué me importa cómo se llame. A ver, demuéstreme que usted tenga 2000 años. A ver, dígame en el año 500, ¿dónde estaban ustedes? ¿Cómo se llamaba su pastor? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Por qué no existe? ¿Por qué no existe en el año 1000? ¿Deberían de existir? Ah, ¿saben qué hacen los hermanos separados? Los hermanos separados hacen como aquella señora que se le murió el marido hace 20 años. Se le murió el marido. Y de repente ella aparece preñada. Y el marido hace 20 años murió. Y le dice la vecina, cuando ve que está preñada, se le acerca y le dice, vecina, ¿y eso? Pues de mi difunto marido.
No entran más problemas. Y después pare la vecina y va, como usted sabe, no, tenía que llevarle algo y verla. Y va, y le lleva un regalito, ve una hermosa niña y comienzan a compartir con ella y le dice, epa, vecina, estoy con la curiosidad. ¿Y esa niña de quién es? De mi difunto marido. ¿Cómo que su difunto marido? Su difunto marido murió hace 20 años. ¿Usted recuerda cómo se llamaba mi difunto marido? Sí, se llamaba Luis. ¿Sabe cómo se llama la niña? No, se llama Luisa. ¿Ve que sí es hija de mi difunto marido? Porque los hermanos separados, para decir que la iglesia de ellos es la de Cristo, y Cristo murió hace 2000 años, y ellos no tienen sino 100 años, 200 años. Somos la iglesia de Cristo, porque Jesús se llamaba el Cristo, el ungido de Yahvé. ¿Y sabe cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. ¿Ve que somos la iglesia de Cristo? Si es la iglesia de Cristo, debería tener 2000 años. Epa, y pregúntense, ¿por qué si ellos son la iglesia de Cristo, por qué no tienen los restos de San Pablo? ¿Por qué no tienen la tumba de San Pedro? ¿Por qué no tienen la tumba de San Mateo, San Marcos, San Lucas? ¿Por qué no tienen la tumba de los apóstoles? ¿Por qué? Y lo más curioso, que la iglesia católica sí tiene la tumba de los apóstoles. ¿Por qué en los lugares santos, allá donde nació Jesús, allá donde cambió el agua en vino, allá en todos esos lugares, por qué no están los protestantes? ¿Por qué está la iglesia católica y la ortodoxa? ¿Por qué? Y otros, pero la iglesia, la secta no están. ¿Por qué? ¿Por qué usted va a Roma, a la eterna Roma, y usted encuentra templos de la iglesia católica de 1000 años, de 1500 años? Busque un templo de una secta protestante a ver, en cualquier parte del mundo, que tenga 1000 años. Use tepote. ¿Cómo va a decir que la iglesia es de Cristo? A caerle mentira a otro. Compruébelo. Ahora, se lo voy a mostrar con las Sagradas Escrituras. Porque nosotros creemos que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo y que sus debidos pastores son los pastores que nosotros tenemos dentro de la iglesia. Voy a mostrarle cuando la iglesia comienza a crecer. Usted sabe que Cristo comenzó, llamó a 12 y los mandó a predicar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿O no están con eso? Bueno, cuando Cristo llama a 12, ustedes lo van a ver en San Marcos capítulo 3, versículo 13, Él llama y dice la Biblia cosas curiosas, palabras muy hermosas que vamos a gustar. Y verán ustedes por qué nosotros decimos que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, comprobado con la Sagrada Escritura. Cuando Jesucristo comienza. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Aquí va. Jesús llamó a los que él quiso. Observe esta palabra, analice esta palabra. Los apóstoles de Cristo no se nombran ellos mismos apóstoles. Ellos mismos no se ofrecen. Aquí estoy, yo quiero ser apóstol. No, no. Llamó a los que él, usted no, usted sí, usted no, usted sí. Señor, te seguiré. ¿Cómo es? Los pájaros tienen nido y las otras marigueras. El Hijo del Hombre no tiene. No los permitió que lo siguiera. Tú, ven y sígueme. Señor, déjame que voy a enterrar a mi... Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven y sígueme. Llamó a los que él quiso, siga. Y vinieron junto a él. Y vinieron junto a él. Instituyó 12. Epa, instituyó significa que antes no existían. Que él los comienza a instituir. Instituyó 12. ¿Por qué 12? Porque recuerde que el antiguo pueblo de Israel había comenzado con las 12 tribus de Israel, 12 hombres. Ahora el nuevo pueblo de Dios comenzaba con 12 hombres. Siga. Para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él. Y para enviarlos a predicar. Observe que entonces 12 hombres ya es un grupo, una asamblea, una iglesia. Y él los manda a predicar. Ajá. Ellos comienzan a predicar. Sí, ustedes, ese es el mandato. Cuando él los manda a predicar, se acuerda en Mateo 28, 19. Para que ustedes vayan viendo cuando los manda a predicar. ¿Qué les manda a predicar?
Si es lo que dicen los protestantes, que cada uno puede predicar lo que le venga en gana. Usted agarra la Biblia y que el Espíritu Santo le ilumine y ya predique lo que le venga en gana, aunque sea mentira. Pero lo que le venga a la cabeza, eso es guiado por el Espíritu. No, así no es. ¿Cómo es que Jesús manda a los suyos, a los verdaderos apóstoles? Y ahí vamos a ver que los pastores, entre comillas, de los protestantes, no son los pastores de Cristo. Cristo cuando los mandó, escuche cómo dijo. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y escuche lo que viene. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Todo lo que yo les he mandado, no lo que a usted le venga en gana, no lo que a usted le parezca, no lo que le venga a la cabeza. No, Señor, ustedes van a enseñar lo que yo les he mandado, punto. Y todo lo que yo les he mandado. Y usted comienza a observar que Jesucristo mandó a los apóstoles a perdonar pecados en Juan 20, 21 al 23. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Vaya, prediquen eso. ¿Por qué los protestantes no lo predican? Agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Y Pablo lo recuerda, yo recibí del Señor esto y lo enseño. ¿Por qué ellos no lo enseñan? Porque no enseñan todo lo que el Señor mandó. Enseñan unas cositas, lo que a ellos les conviene. ¿Lo demás? No. Jesucristo entonces reúne un grupo de hombres y los manda a predicar. Pero luego, ese grupo de hombres, hubo uno que se murió. ¿Se acuerda quién fue? Judas. ¿Y qué pasó cuando Judas se muere? Falta uno. Y el Señor quería que fueran 12. Ya Cristo también había muerto. ¿Cómo hacemos para nombrar un nuevo apóstol? Pongan la lupa para que vean ustedes que en la iglesia de Jesucristo no es como en los protestantes, que cualquiera agarra la Biblia y ya se nombró él mismo apóstol.